Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí hoy. Como siempre espero que estéis genial y preparados para un vídeo que, bueno, os va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que sigue generando titulares y que, sinceramente, creo que a muchos nos tiene con el corazón en un puño, la relación y posterior ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo vamos a hablar de la ruptura en sí, que ya de por sí es un tema candente, sino que vamos a profundizar en las declaraciones recientes de Kerem. Sí, habéis oído bien. Kerem Bürsin, el mismísimo Kerem Bürsin, ha confirmado algo impactante. Algo que nos da una nueva perspectiva sobre lo que pudo haber sucedido tras su separación. Algo que, como dice el título del vídeo, no os vais a creer. Ya sabéis cómo funciona esto. Si os gustan los chismecillos del mundo del espectáculo, las noticias de vuestros famosos favoritos y las últimas novedades sobre Hande y Kerem, este es vuestro canal. Así que si aún no lo habéis hecho, suscribíos. Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre os traeré las últimas novedades y cotilleos jugosos. Venga, no os lo penséis más, suscribíos ya. Me ayudaréis muchísimo. Bueno, ahora sí vamos al lío. Para los que no estéis al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más queridas y mediáticas de Turquía, vivieron una apasionada historia de amor que traspasó la pantalla. Se conocieron durante la grabación de la serie Love is in the Air y su química era innegable. La serie fue un éxito rotundo y su relación, la guinda del pastel. Los fans literalmente enloquecían. Los veíamos juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo momentos, parecía que todo era perfecto. Pero como todos sabemos, las historias de amor, por muy bonitas que sean, a veces tienen un final. Y el de Kerem y Hande llegó, inesperadamente. Los rumores de ruptura empezaron a circular, se intensificaron y finalmente se confirmó lo peor, habían puesto fin a su relación. En ese momento, como siempre ocurre en estos casos, las especulaciones inundaron las redes sociales y los medios. ¿Qué había pasado? ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones de la fama? Los rumores se multiplicaban y cada uno era más increíble que el anterior. Ellos, por su parte, mantuvieron un discreto silencio. Un silencio que, por desgracia, solo alimentó aún más la curiosidad y el morbo. Ahora, meses después de la ruptura, Kerem Bürsin ha decidido hablar. Y no ha sido una entrevista cualquiera. Ha sido una serie de declaraciones que, como os decía, han revelado algo que cambia por completo la narrativa que teníamos hasta ahora. ¿Y qué es lo que ha revelado Kerem? Pues bien, ha confirmado, algo relacionado con la forma en que Hande gestionó la fama y la atención mediática durante su relación. No ha dado detalles explícitos, no ha soltado la bomba directamente, pero sí ha dejado entrever que la situación no fue tan sencilla como parecía. Ha insinuado que la presión, el constante escrutinio y la necesidad de proteger su vida privada pudieron ser factores decisivos en la ruptura. Recordemos que Hande es una de las actrices más seguidas en Turquía y, por extensión, en el mundo. Cada paso que da, cada foto que publica, cada palabra que dice, es analizada y comentada por millones de personas. Kerem, también famoso, no estaba tan acostumbrado a esa intensa atención mediática, pero en el tiempo que estuvieron juntos, se convirtió en el centro de atención por la fama de Hande. En las declaraciones, Kerem evitó culpar a Hande, pero sí dejó claro que la situación fue difícil para ambos. Menciona la importancia de la privacidad, la dificultad de lidiar con los paparazzi, y la necesidad de protegerse de los rumores y las especulaciones. En esencia, lo que Kerem ha hecho es, de alguna manera, dar un contexto diferente a la ruptura. No se trata solo de que la relación no funcionó, sino de que las circunstancias que rodearon la relación, la fama, la presión, el constante foco mediático, jugaron un papel crucial. Esto es importante porque, tradicionalmente en este tipo de rupturas, se tiende a buscar un villano o una víctima. Pero Kerem, con sus palabras, ha evitado caer en esa dinámica. Ha dejado claro que ambos sufrieron, y que la situación fue compleja. Estas declaraciones, como era de esperar, han generado un debate enorme en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem se han dividido. Algunos, en apoyo a Hande, argumentan que es normal que una persona quiera proteger su privacidad, y que la fama, a veces, puede ser abrumadora.
Otros, en defensa de Kerem, entienden que la situación fue difícil para ambos y que es comprensible que la presión mediática afectara a la relación. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué podemos deducir de las palabras de Kerem? En primer lugar, creo que nos da una lección de madurez. Kerem, en lugar de buscar culpables, ha optado por analizar la situación de forma más compleja. No ha hecho un juicio, sino que ha compartido su experiencia. En segundo lugar, nos hace reflexionar sobre el precio de la fama. La vida de una celebridad, como vemos, no es solo glamour y alfombras rojas. También implica una constante exposición, una presión constante y la dificultad de mantener una vida privada. Y en tercer lugar, nos da una nueva perspectiva sobre la relación entre Hande y Kerem. Ahora entendemos que además del amor y la complicidad, hubo desafíos importantes que tuvieron que afrontar. Es importante destacar que aunque Kerem no ha revelado detalles concretos, sus declaraciones son significativas. Porque nos muestra que la ruptura no fue un suceso aislado, sino el resultado de una serie de factores complejos, incluyendo la dificultad de manejar la fama y la atención mediática. Y obviamente esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué más no sabemos? ¿Qué otros detalles, qué otras circunstancias influyeron en la ruptura? ¿Qué tipo de presión exactamente sufrió Hande? ¿Cómo afectó esto a la dinámica de la relación? Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Pero lo que sí sabemos es que la historia entre Hande y Kerem es mucho más profunda y compleja de lo que inicialmente parecía. La verdad es que después de escuchar estas declaraciones, creo que la imagen que teníamos de la ruptura ha cambiado por completo. Ya no se trata solo de dos personas que dejaron de amarse. Ahora entendemos que la fama, la presión mediática y la dificultad de mantener la privacidad jugaron un papel crucial en la separación. Por supuesto, hay quienes especulan con teorías más complejas, con posibles terceras personas, o con otros factores que aún desconocemos. Pero lo que sí podemos deducir es que la relación entre Kerem y Hande fue mucho más difícil de lo que imaginábamos. Y en cierta medida, esto humaniza aún más a los dos actores, nos permite entender que detrás de las fotos y los titulares hay personas reales, con sentimientos reales, que sufren y luchan por proteger su privacidad. Así que, en resumen, Kerem Bürsin ha confirmado que algo impactante estuvo involucrado en la ruptura con Hande Erçel. Sin entrar en detalles explícitos, ha insinuado que la presión mediática, la fama y la dificultad de mantener la privacidad jugaron un papel crucial en la separación. Esto ha generado un debate intenso entre los fans, y nos ha dado una nueva perspectiva sobre la complejidad de la relación y el precio de la fama. Espero que este vídeo os haya gustado. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante analizarlo con perspectiva, sin caer en juicios fáciles. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestros comentarios son muy importantes, así que dejadme vuestra opinión. ¿Qué pensáis de las declaraciones de Kerem? ¿Creéis que la fama afecta a las relaciones? Contádmelo todo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recordad, darle a me gusta, compartir y suscribiros para no perderos ninguna novedad. Hasta pronto.